Buenas tardes, amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Tardes de Café con Kika y Tona, historias de vida. Buenas tardes, chamacones. Aquí en un episodio más, presentándonos y con el mejor de los temas. Episodio número 9 ya, que hemos titulado Cuando el monstruo se quita la máscara. Ay, Dios mío. Es decir, cuando el agresor, el violentador, el narcisista, por fin se quita el disfraz, digamos, y comienzan las verdaderas represalias. ¿Sí? Cuando hablábamos en episodios anteriores, después de ese no. Sí, que en muchas ocasiones es el único no. En mi caso fueron 2 no. Ajá. Pero en muchas ocasiones, en el momento en el que tú dices no, dices basta. O sea, sales del control por completo de sus manos. Ahí es donde al sentirse fuera de ese control, empieza la peor versión de la persona con la que estuviste. Claro, porque en un principio pueden intentar una reconciliación, ¿no? Se acercan, piden disculpas, cambian de actitud, se vuelven blanditos, Sí, empiezan claro, porque les interesa. Claro, sí, una vez que tú dijiste basta, me cansé de esta situación, la violencia, las agresiones, ya es insostenible el estar juntos, entonces dices basta, te separas. Sí, muchas veces aquí es cuando empiezan estas agresiones y represalias. Fíjate que en la separación no tanto, porque todavía hay como en él la esperanza de que, ay, pues es un berrinche de ella, al ratito se le pasa, me refiero que en muchas ocasiones así sucede, ¿no? O sea, y en otras muchas tantas también, sí, intentan esta reconciliación, intentan acercarse, intentan reconciliarse, y es cuando viene el segundo no que mencionas. Cuando dices no hay un vuelta atrás, no quiero estar contigo, no voy a volver a lo mismo, y es cuando dicen, ok, ¿sí? Se dan cuenta de que se desata, sí, fíjate que su campaña de venganza. No, en al menos en lo que a mí respecta, cuando fue el segundo no, ya venía de una serie de insultos, el que no me iba a aportar para la renta de la casa, si lo iba a usar como hotel, como motel, la situación con los niños, el estarlos grabando. Los niños estaban viviendo un estrés horrible cada que iban con él. Inclusive mi niña, la más grande, decía, mamá, ya no quiero ir. Y yo, es que necesito que me digas qué es lo que está pasando, si no, ¿cómo? O sea, me podría yo meter en un problema porque estas personas están buscando qué error cometes para meterse por ahí, ¿no? Claro, lejos de tener un sentimiento de una madurez, de querer resolver las cosas, y más allá de querer resolver las cosas, de llevar, como decimos vulgarmente, coloquialmente, la fiesta en paz por sus hijos, ¿sí? No. Si la relación en pareja fracasó, si no funcionó, ok, entonces vamos a manejar las cuestiones, la relación de manera tranquila, lo más madura posible, por tus hijos. Pero fíjate, diste en el clavo, se necesita madurez. Hay muchas, bueno, y esas personas no carecen de madurez. No, al contrario, terminan con el orgullo herido, ya no tratan, bueno, al darse cuenta de que no puede haber una reconciliación, sí, ya no tratan de recuperarte, por el contrario, ahora tratan de vengarse. Empieza esta revancha. Exactamente, por haberte salido de ese control. El despecho, lo que sea, sí. Y entonces empieza si ya no te puedo recuperar, entonces te voy a hacer la vida imposible. Sí. Sí. O sea, en lugar de preocuparse por sus hijos, vamos a ver que los niños estén bien. No, te voy a hacer pagar a ti. Exactamente. Se vuelve una campaña en tu contra, ¿no? Sí. Y hasta en contra de la familia, ¿no? Porque agarran parejo. Sí, eso es muy aparte, o sea, eso es tema aparte que viene dentro de la siguiente temporada. Sí. Pero, por ejemplo, en este momento lo que, justo el tema del que estamos hablando, ese segundo no, en el que yo le digo, fue un alto total. ¿Por qué? Porque yo ya me había cansado de esos insultos diarios, de esas molestias, de ese estarme generando una situación de, yo con una estabilidad, pero al tratar de lidiar con él,
porque de repente estaba todo histérico y me hablaba mal, y luego de repente como que bajaba la guardia y decía yo, aprovechó esos momentos cuando, como por ejemplo que le digo, empezó a hablar de los papeles de divorcio, no sé qué, sí, mándamelos para checarlo, inclusive yo esa vez voy y se los llevo en persona y todo tranquilo, todo bien. Mostrando una supuesta madurez, ¿no? Él aparentemente, entonces, pero ya después en el proceso, pues obviamente te das cuenta que fue una burla, porque oye, necesito los papeles, la siguiente semana, oye, déjame y los checo, oye, necesito los papeles. que tu abogado lo cheque con mi abogado. Exactamente, no fue tanto así, pero sí era de, bueno, pues entonces, ¿cuál es tu prisa de divorciarte? Seguro ya tienes a alguien que nos, no, olvídate, créeme que lo que menos quiero eso es ahorita. Claro. Estoy saliendo de una relación súper tóxica, lo que menos necesito es estar con alguien más. Sí. El problema aquí, después de esas burlas de que yo presionaba, porque, o sea, vamos a llegar a un acuerdo, vamos a firmar, él no accede, se empieza a burlar, empiezan otra vez los insultos, empieza la forma de tratarme, la manera de estarme mandando mensajes, que te vas a ir, empieza esa violencia económica por medio de la pensión alimenticia, que aparentemente todavía no había un divorcio en proceso, pero se empiezan a adaptar, o se empieza uno a ir por el camino realmente que le corresponde, ¿no? Entonces, después de esa situación de que empieza con la violencia, como lo que comenté la vez pasada que sucedió con mi hermano el más chico, siguen los insultos, por ejemplo, insultos constantemente. Vamos a plantearlo de esta manera. Sabemos que cuando le das no, generalmente a estas personas, sí, y que se les cae la máscara, empiezan estas campañas de agresión, ¿no? Sí. Y por ejemplo, empiezan con mensajes hostiles, te empiezan a difamar con la familia, claro. Te empiezan a poner en mal, empieza esta violencia económica, te empiezan a retener el dinero. Como dices tú, antes no se preocupaban a lo mejor en cuánto gastabas, ahora te empiezan a pedir cuentas. Exactamente. Empiezan a cuestionar tu papel como madre, no los cuidas, no sabes cómo viviste tú, o sea, estas tipos de violencia o estas actitudes, por ejemplo, ¿cómo las viviste tú para ejemplificarlo? Porque esto es una generalidad, o sea, sabemos que ocurre. Exacto. ¿Sí? Y todas estas actitudes o estos tipos de violencia, o sea, es un patrón, lo hacen. ¿Sí? En tu caso, para ejemplificarlo más, si te decía un poquito más digerible con los que nos escuchan, ¿cómo lo viviste, no? O sea, ¿qué tipos de mensajes te enviaba? Todos, o sea, a mí de buchona, empoderada, Jenny Rivera, no me bajaba un dedo. Pues yo tenía amantes y yo era feminista, y todos esos eran tipos de insultos que él manejaba, incluyendo la frutera, ¿no? Era, sigo con esa palabra porque pues al final se va a escuchar muy raro, sí, una claro. Palabra muy fuerte que para mí ni siquiera me gusta mencionarla. La situación se empieza a complicar cuando yo le pongo un alto por todos estos insultos que ya venían. Claro. Entonces, ese segundo no que yo le doy es cuando marca el parteaguas. Por eso decía que normalmente en todas las relaciones hay un no y empieza el descontrol. Ajá. Yo traté de sobrellevar después del primer no, que le dije, trátate, mira, ve, atiéndete, ahorita no hay fulanito sutanita, empieza a llevar bien las cosas, chalala, preocúpate por los niños, empieza a llevarte bien con ellos, respétalos, dales el lugar que se merecen, digas y mandes, ¿no? Consejos que yo le daba como adulta, madura. En ese primer no hay tanto descontrol. Cuando surge el segundo no, que es en mi caso, es cuando yo ya cansada de todos estos mensajes, de todos estos insultos, de todo vas a ir a recoger la pensión al Ministerio Público, y mensa, ya te di, tú me pasaste el primer listado de lo que ocupabas de la ¿cómo se llama? De la despensa, entonces la voy a comprar y la vas a recoger, o sea, cosas así, que ya llegó un punto en que yo me cansé. La verdad es que ya no tenía necesidad ni el por qué estarlo aguantando. Entonces, en una de esas llamadas, todavía yo lo tenía libre de llamadas, por WhatsApp ya estaba bloqueado, me llegaban mensajes y me llegaron llamadas. En una de esas que me empieza a insultar, le cuelgo y ya no le vuelvo a contestar. Duré como día y medio, 2 días sin contestarle llamadas, pero para nada.
Y la siguiente vez que me marca, le digo, ¿qué pasó? No, que no sé qué, empieza. Le dije, mira, te voy a pedir un favor. Le dije, desde ahorita te lo voy a decir. Le dije, tienes que aprender a respetarme, porque quieras o no, soy la madre de tus hijos y vas a tener que lidiar conmigo. Y si quieres llevar una relación cordial conmigo y con tus hijos, me tienes que empezar a respetar. ¿Cómo le dije? No vuelvo a permitir una falta de respeto, y si vuelve a suceder, esto mismo va a volver a pasar. No te voy a volver a contestar las llamadas, ni los mensajes, ni nada. Cuando yo hago eso, ¡pum! Es como decirle, ya no hay más, se acabó, no te voy a permitir insultos, no te voy a permitir nada, y de ahí se descontroló. Porque esto te puedo decir que esto fue como un martes. Yo a los niños no los veo toda esa semana, a la siguiente semana los cito en un café. O sea, yo ya de la manera más cordial diciéndoles, ¿sabes qué? Los senté en un café, la manera más educada y más madura. Lo invito a tomar un café y le digo, ahorita en esta mesa me vas a insultar todo lo que quieras hacer. Todo lo que me quieras decir te lo voy a aceptar. Pero va a ser todo. Y a partir de ahora ya no te voy a aceptar ni un insulto, ni un maltrato, ni una difamación. No te voy a aceptar nada. Por el bien de nuestros hijos. Es por el bien de ellos el que nos tenemos que llevar bien. Y no lo has entendido. No está la madurez en ti. Esa era una palabra que le purgaba. El ser maduro e irresponsable. Esas dos palabras lo llevaban a otra dimensión, pero en realidad es que era lo que era como persona, ¿no? Entonces al momento de que yo le digo eso, empieza como a reírse, como a burlarse. Obviamente con esas personas no llegas a nada. En ese momento ya después entendí, perdí mi tiempo. Nada más serví de burla, porque, ok, sí, no hay ningún problema, nada más quiero ver a los niños, ok, perfecto, yo no tengo problema. Porque todavía llega en el café, dice, no, pues cada quien paga lo suyo, ¿no? Le dije, no te preocupes, le dije, yo lo pago, yo no tengo problema, yo fui la que te invité. Entonces llega él, pasa por los niños, me los iba a traer al día siguiente, se quedan a dormir. Y Ángel, mi hijo, el de en medio, se va con él. Al día siguiente me dice, mami, es que yo me quiero quedar otro día. Y yo, mi hijo, mira, mi amor, no sé qué, es que yo me quiero quedar. Ok, te estoy hablando que de cuando yo le doy el no, el ya no voy a aguantar malos tratos, ya no voy a aguantar tus groserías, nada. Pasó una semana. Después de que yo hablo con él, vuelve a ver a los niños, Ángel se va con él, todo se descontroló. Mi niño llega al día siguiente cuando me lo tiene que entregar. Me llama mucho la atención porque en algún momento, los que viven aquí en León, en la Plaza de la Tecnología, hay un lugar que se llama la Friki Plaza. Venden todas esas cosas coleccionables y todo, juguetes caros. Uh-huh. El niño me llegó, en algún momento habíamos ido y habíamos visto ese juguete. Uh-huh. Era un carro de colección de Volver al Futuro. El DeLorean. Ajá, y el niño llega con el carro. Y yo en aquel tiempo, yo recuerdo que ese coche estaba como en 1,000 y tantos pesos, o sea, no era barato. Y llega el niño con el coche y le digo, ¿y ese coche? Ah, es que mi papá me lo compró. Y yo, ¿cómo que te lo compró? Sí, por mi lealtad a la verdad. ¿Qué? En el momento no entendía el contexto. Ya lo había empezado a trabajar, a manipular. Ya venía una manipulación. Sí, ya le había hecho un lavado de cerebro total. Esto pasó 15 días antes de que empezara mi peor pesadilla. Uh-huh. Cuando lo manipula la primera vez, que fue ese fin de semana, a mi hijo me le dan 2 crisis muy fuertes. En la primera, diciéndome muchas cosas que el Señor le había dicho, de relación de pareja, metiendo al niño, el niño reclamándome. Me acuerdo que esa primera... O sea, perdón que te interrumpa, no sé cómo llamarle, el poco cerebro No, es que no hay empatía. Le dijo, o sea, le contó al niño su versión de los problemas que había tenido contigo. Exactamente. O sea, poniéndose al nivel, como si el niño fuera a entender, como
te voy a decir cómo llamo yo a hacer eso. Convierten a los hijos en botes de basura. Exacto. Sí. Le virtió toda su basura, ¿no? Y al niño lo dejó. Lo dejó muy mal. Lo dejó volando. A los 2 días me tiene la primer crisis y es una crisis muy fuerte. La tiene aquí en la casa. El niño empieza con confrontaciones conmigo. En esa ocasión fue ese fin de semana que se lo lleva, que trae con el carrito. El niño viene y me empieza a reclamar, es que tú le hiciste a mi papá y tú fuiste y tú estás diciendo esto y tú... O sea, cosas que el niño no tenía por qué saber. Dijo, no puede ser posible. Y aparte platicando una versión de los hechos que ni siquiera era. Ajá. Y le dije, préstame tu teléfono, porque en ese tiempo yo ya lo tenía bloqueado. Le marco por teléfono, lo pongo en altavoz para que mi hijo escuchara y le empiezo a reclamar por lo que hizo y de las mentiras que le estaba diciendo a mi hijo. La manera tan manipuladora que empezó a soltar la información al niño que no correspondía, o sea, claro. el que yo le reclamé en algún momento, o sea, como por ejemplo, que yo le reclamé en algún momento de que metió una piruflies a un local abajo que tenemos abajo de la casa, junto con sus 2 amigos de dudosa procedencia, o sea, y al final ni siquiera era piruflies, o sea, era un homosexual, un travesti que metieron al lugar. Se lo contó al niño, cosas así, o sea, cosas que no tenía por qué haberle dicho. Esa vez me acuerdo que pongo en altavoz el teléfono y le empiezo a reclamar. Ojo, no lo grabé, por eso hago tanta insistencia que se usen de lo que tenemos a la mano para estar grabando toda esta información, screenshot de mensajes, de amenazas, de groserías. Yo perdí mucha información porque en el camino se me perdieron 2 celulares. Sí, en el momento lo menos que piensas es en eso. No lo dimensionas, no ves más allá, no lo piensas que lo vas a ocupar como evidencia. Pero si yo si hubiera grabado esa llamada y hubiera presentado como prueba, hubiera cambiado muchas cosas y mi proceso no se hubiera hecho tan largo y tan dañino. En este momento yo le hago la confrontación por teléfono delante del niño porque al final el niño ya había escuchado todo, ya le había dicho muchas tonterías. Ya le había calentado la cabeza. Exactamente, cuando lo confronto y no, termina colgando, mi hijo se me queda viendo, se agarra, llore y llore y me abraza y me dice, perdón mami, discúlpame. Y se agarra, llore y llore, pero las crisis de mi hijo eran muy fuertes. Después de esta situación que fue casi a principios, me le seguía diciendo cosas por WhatsApp todo el tiempo, todo el tiempo lo tosigó. Entonces aquí venía la situación de mi hijo, el del medio, este hombre siempre lo relegó, nunca lo peló, lo minorizaba, era el que más golpeaba, era el que peor trataba, era el que no le permitía nada, el que lo había golpeado más. Entonces imagínate mi hijo con esa carencia de tener el papá y ahora soy el centro de atención de papá, pues de ahí entró como mantequilla, como gorda en tobogán se dice. Siguieron los mensajes, todo el tiempo era con mi hijo pegado al celular mandando mensajes y no se los enseñes y no le digas nada. Le enseñó a borrar conversaciones cuando mi hijo estaba chiquito. Llega un punto en que mi hijo empieza a violentarme. O sea, yo estaba recibiendo violencia por medio de este hombre, seguían los insultos. Y aquí en la casa, imagínate todo el tiempo te están insultando. Y en la casa el niño se pone agresivo y violento. Entonces le decía, haz enojar a tu mamá y cuando se moleste, grábala y me mandan los videos. Lo estaba utilizando como instrumento para... Solamente era un instrumento para darme lata, ¿no? Entonces, en un principio fue eso. Entonces, como no logró el cometido de que el niño me grabara, ahora es manipula a tu hermano el más chico para que se le voltee igual que como tú te le estás volteando. Me acuerdo en una ocasión, se puso muy mal y Ángel muy grosero conmigo, que hasta la fecha sigue violentándome. Tristemente sigo batallando en la misma situación precisamente por esto. Es una historia muy larga y es parte de la siguiente temporada. Pero en ese momento empezó a manipular a mi hijo, el más chico. Y entonces me acuerdo que
llegó un punto en un nivel de desesperación, yo me agarré llorando. Yo estaba llorando en la sala y a ellos lo saca la cochera y le dice, no le hagas caso, diciéndole a mi hijo más chico, no le hagas caso, se está haciendo la víctima. Nada más está llorando para manipularnos. Tú no le hagas caso y tú mandas la fregada y no sé qué. Entonces llegó un punto como que mi hijo el más chico como que tuvo ese clic de conciencia y dijo, no, estás mal. Y se viene conmigo y me abraza. Me abraza a mi hijo y se agarra llorando conmigo. Él seguía recibiendo toda esta mala información por parte del papá y esto fue durante 2 o 3 semanas porque llegó un punto en que para mí la manera de controlar que el niño dejara de estar de esa manera o estar grosero, porque le quitaba televisión, le quitaba Xbox, le quitaba lo que fuera, se lo castigaba o le decía, hoy no lo vas a agarrar por esta situación, el niño seguía igual. Entonces le digo, ¿sabes qué? Te voy a castigar el teléfono. Lo agarro, lo guardo. No, que primero era una locura y mi hijo estaba tranquilo. Claro. Por 2, 3 días estaba bien relajado, muy tranquilo, muy en paz, conviviendo bien con sus hermanos. Nada más llegaba el punto en el que yo le soltaba el teléfono. Y se descontrolaba. Se lo descastigaba y se descontrolaba. Otra vez lo volví a perder. Fueron 2 crisis, 3, porque una fue aparte de la primera, que fue cuando yo lo confronto por teléfono a este hombre. Me tiene resulta una crisis aquí en la casa. Él termina yéndose con mi hermano el más chico que vive aquí a 2 cuadras porque él siempre vio, mi hermano el más chico siempre fue, creo que fue más padre de mi hijo que ni este hombre. Por ese mismo alejamiento que este hombre marcó con el del medio, mi hermano más chico lo arropó y lo andaba con él para todos lados desde chiquito, se lo llevaba a trabajar, se lo llevaba al negocio, o sea, siempre fueron como muy unidos. Ajá. Entonces, esa vez Ángel se me pone mal, se me pone en crisis, dije, no me vas a salir, te pone mal, no sé qué, se me escapa y termina en casa de mi hermano más chico. Otra crisis. O sea, se te salió de la casa, se te escapó. Otra crisis, le da una crisis muy fuerte, se agarra llorando. Para esto, a mi hijo, el de medio, cuando está bajo mucho estrés, que no es la primera vez, o sea, esa vez le pasa y le pasa cuando es mucho estrés, que más adelante contaré en otra situación donde le vuelve a suceder. No sé si es parte de la presión o qué es lo que sucede, le empieza a salir sangre de la nariz, porque es mucho el estrés que está viviendo y en casa de mi hermano le sucede. La primera vez le sucede ante toda esta situación que estaba, toda la información que este hombre le estaba dando y la manera en como él, qué herramientas podía tener mi hijo para poder su cerebro entender toda esta situación. Era un niño. Entonces le da esa crisis y le vuelve a dar otra en el negocio de mi hermano. Le vuelve a dar otra crisis igual, pero en esa ocasión mi hijo confrontando a mi hermano si mi hermano era una imagen paterna para él, le estaba confrontando de tal manera y este hombre lo estaba dañando tanto a mi hijo para que mi hermano perdiera esa imagen que tenía mi hijo. Sí, o sea, tanto le estaba llenando de ideas en tu contra como en contra de tu hermano. Exactamente. De su tío, porque ellos saben a fin de cuentas estas personas cuáles son las figuras que pueden representar una autoridad o un cariño. Exacto. Entonces lo que buscan inmediatamente es romper con esas relaciones. Tienen que tumbar esa imagen. Sí, porque es ese mismo. Y hablan pestes y dicen tontería y media, aparte de aislarlos. Es un trabajo diario de estar hablando basura y basura y basura de la persona a la que quieres tumbar la imagen. Que es lo que hizo en este caso, de inicio fue con mi hermano, el más chico, ¿no? El tirar esa imagen. Después de esas 3 crisis, de hecho, inclusive cuando sucede la primera, yo hablo con un primo que es psicólogo y le digo, ¿sabes qué pasa esto? Que inclusive es el hermano de mi prima, con la que me juntaba mucho de soltera. El que te decía que era psicólogo y que me dijo, dime si vas a regresar. Claro que no voy a regresar. No, es que se le notaba, no sé qué. Dije, no seas malo, dentro de tus colegas consígueme un psicólogo para niños adolescentes, porque como que psicólogo pediatra pasó esta situación
Inclusive en algún momento yo llegué a confrontar por teléfono a este hombre después de que le dio las crisis al niño. Le dije, qué poca tienes, le dije, ve lo que hiciste, es un niño, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué lo dañaste de esa manera? Le dije, no dimensionas el daño que le estás haciendo a tu hijo. Y en creo que fue en la segunda llamada, me aceptó el daño que le había hecho. Sí, la regué el haberle dicho. Y no le importó. No, y lo siguió haciendo. Y lo sigue haciendo. Hoy por hoy, a la fecha, lo sigue haciendo. Uh-huh. En aquel momento lo aceptó. Tristemente, por eso hago tanto hincapié. Graben todo lo que puedan. Grábenlo, le va a servir de pruebas. Porque este tipo de personas tienen el común denominador y actúan de la misma manera. ¿Por qué? No es que yo haya investigado, pero en algún momento sí le pregunté yo a mi terapeuta qué es lo que pasa con este tipo de personas. Porque parece que, yéndonos específico a violencia vicaria, que enfrasca todas las violencias dentro de un proceso, pues parece que agarraran un librito para seguir instrucciones de lo que tienen que hacer. Sí, ¿no? Es increíble, parece que estuvieran leyendo un libreto, no un guión. Exactamente, ahora sí, tienes que hacer esto, y ahora tienes que hacer esto. No, al final no es que tengan como un guión, es que son personas dañadas de la misma manera. Así es. Sociópatas, son narcisistas, son personas que la sociedad los hizo ser así, son personas que sus sentimientos son muy superficiales, no son profundos, son carentes de empatía, son carentes de respeto, no hay autoridad para ellos, o sea, tienen como un cuadro muy definido para este tipo de personas, y este tipo de personas son los que actúan y cumplen con todos los requisitos de esa llamada violencia vicaria. Que en su momento ya profundizaremos y hablaremos, ¿no? Exactamente. ¿Qué es la violencia vicaria? ¿Cómo se manifiesta, no? Y cuáles son sus características. Exactamente. Pero desde esto, o sea, si empiezan a checar conforme a todos los capítulos, pues era un común denominador la violencia. Sí, siempre estuvo presente la violencia, de alguna o de otra manera, violencia psicológica, violencia económica, violencia física. Verbal, emocional, el aislarte, el manipularte, el tener el control, empezar con el control sobre tu persona, sobre tu mente, sobre tus emociones, sí, te empiezan a establecer este tipo de personas cumple con esas características que sí o sí el día de mañana van a ejercer violencia vicaria. Y se puede tipificar el delito como violencia vicaria. Desafortunadamente, no estoy muy enterada ahorita a la actualidad, pero creo que todavía está en mesa en cuestión de penalizarla. Ya le hicieron en lo familiar, ya es ley, pero creo que en lo penal no la han aprobado porque están en esa negociación de poder entender el cómo esta violencia en específico es ejercida hacia las mujeres, hacia las mamás. Exactamente. No, esencialmente empieza como violencia de género y es única y exclusivamente en las mujeres, por todo el tipo de violencias que se enfrascan. Uh-huh. Obviamente en relación a los hombres hay muchísimas más leyes que los protegen. En este caso, hablando en específico de la ley violencia vicaria, protege a las mujeres. Claro que debe de cubrir con ciertos requisitos para que sea tipificado como violencia vicaria. Claro. Pero así es como empiezan. Entonces, si tú empiezas a ver, quienes nos escuchan están viendo que esta situación está incrementando, que hay focos rojos, porque todo sucede de la misma manera, hay las mismas violencias durante la relación. Entonces, si sabes que es algo, empieza a dar un paso hacia adelante. Empieza a tomar medidas. Exactamente, siempre tiene que estar un paso hacia adelante. ¿En qué sentido? En cuestión de WhatsApp, en cuestión de grabar videollamadas, grabar las llamadas. Empieza a protegerte por ese lado, porque el día de mañana te va a servir todo esto para poder demostrar la violencia que siguen ejerciendo sobre de uno como persona. En este sentido, te puedo decir, regresando al tema de la situación con mi niño, yo busco, estaba en ese proceso de búsqueda de con quién llevarlo, por la edad en la que estaba mi niño, y estaba esperando la recomendación de mi primo, cuando a las 2 semanas empieza mi peor pesadilla. Y esta situación
Hijo, sí es un tema muy, muy pesado y es por eso lo Muy dejamos para fuerte. la siguiente temporada, sí, porque pasaron muchas cosas y hoy por hoy te puedo decir que yo no se lo deseo ni a mi peor enemigo, ni a él que me provocó tanto daño, que es lo peor que le puedes hacer a una madre, el tocarle a tus hijos, es lo peor y es la peor violencia que pueden ejercer contigo. Sí, tú ya lo comentaste ahorita, y hago el énfasis en ello. En todas este tipo de conductas, de actitudes, de acciones, reacciones que van teniendo estos sujetos, este tipo de personas, si van manifestando estos patrones, ¿sí? Tienen que ser muy, o sea, yo sé que es complicado, porque en el momento estás dentro del huracán y no lo puedes ver, pero precisamente por eso es este podcast, ¿no? El tratar de hacer conciencia y de Para visibilizar visibilizar. todo este Sí. tipo de acciones, reacciones, conductas, como ya lo mencioné, sí, que empiezan a ocurrir, y que tengan la precaución, mujeres sobre todo, de cuando empiezan a observar este tipo de conductas, empezar a tomar acciones, porque sí o sí, como lo acabas de decir, va a llegar un momento en que el objeto de su manipulación, de su violencia, van a ser los hijos. Sí. Van a ser los hijos. Ya en su momento, como dijiste, va a ser tema de la siguiente temporada. Los voy a dejar picados porque hay unas frases muy características que este tipo de hombres suelen decir como amenaza, como advertencia, ¿sí? Que si tú alguna vez llegas a escuchar esta frase, ¿sí? O algunas de estas frases, tenlo por seguro, ¿sí? Que está por desatarse la peor de tus pesadillas. Sí. Sí, se los voy a dejar así, no les voy a decir cuáles son. Sí, sí, a lo mejor algunas. Un foco rojo, sí, sonido de emergencia. Sí, que tú escuchas esta frase en cualquiera de sus vertientes, o digo, es lo mismo dicho de diferentes maneras, pero tú escuchas esto, prepárate, toma acciones porque se avecina un verdadero infierno. Y tienes que empezar a protegerte. Y sí lo puedes hacer. Sí, tú ahorita mencionaste algunas acciones, ¿no? Primero no engancharte emocionalmente. Sí. Sí, porque esas reacciones que tú puedas tener las puedes usar en tu contra. Tienes que aprender a mantener la calma. Aparte es alimento para ellos. Por ejemplo, sí. Yo las últimas confrontaciones que tuve con él en referente a la manipulación que hizo con mi hijo, era alimento para él. Es que lo disfrutan, hasta parece que lo gozan verte enojado, verte triste, verte derrotado. Es su prioridad, es su principal fin, el darte en la torre. El lastimarte, y no el solucionar. No le importa a quién agarre y no le importa a quién meta en la situación. Mientras el fin sea atacarte y acabar contigo, ellos son felices. Claro. Entonces, cualquier ápice de confrontación que puedas tener, porque son expertos para estar provocando esa confrontación. Si tú te manejas calmada, tranquila, sin contestar, inclusive lo peor, y se los digo como consejo, lo peor que le pueden hacer a ese tipo de personas, y hoy por hoy lo entiendo, es ignorarlos. Mantenerte ecuánime, en calma, no alimentarles esa parte. Es que es alimento, tu reacción es alimento, yo lo llamo, es alimento para el monstruo, le das de comer. Sí. Todas esas reacciones, todas esas situaciones que llegan a pasar, es alimento para él, y su ego y su manera de dominar se crece. Y empieza a crecer, entonces vuelve a tomar control sobre ti porque está tomando control sobre de tus emociones. Exacto. Entonces, si tú le quitas hasta el control de tus emociones, no va a haber manera de cómo dañarte. Por ejemplo, yo te puedo decir en mi caso, una situación que pasó hace menos de un mes con mi hijo, el del medio, el que sigue estando allá. Una confrontación ya al último, ya para dejarlo. Y mi psicóloga me decía, Erika, se tuvieron que ir al pasado, porque en tu presente no hay nada con lo que te pueda lastimar. Claro. Entonces, en tu pasado iban a encontrar esa reacción, porque en tu pasado está el dolor, porque en tu pasado está lo que a ti te dañó, lo que a ti te representa hoy por hoy.
Hoy, ahorita en la actualidad no hay nada que te lastime porque te ven en paz, te ven tranquila, te ven feliz, te ven a gusto, te ven rodeada de tu familia. O sea, no hay nada con lo que te puedan dañar. Sí. Te tenían que ir a ese pasado. Entonces, están buscando la manera de cómo generar una reacción en ti para ser alimentados. Si tú no les das ese alimento, el ego no va a crecer. Y empiezas, imagínate, en lugar de darle ese alimento, empiezas tú a protegerte en solicitar visitas asistidas, está pasando esto, están apareciendo estas violencias, violencia económica, violencia para mis hijos, violencia para mí, mis hijos llegan golpeados, mis hijos llegan tristes, mis hijos no quieren convivir con él por la sarta de tonterías que está diciendo. Desde ahí tú te puedes amparar y puedes empezar a iniciar ese proceso y decir, ¿sabes qué? Mis hijos no quiero que los vea por esto. Tengo las pruebas, tengo las llamadas, tengo los WhatsApp, videos o audios grabados por mis hijos de todo lo que les está diciendo. O sea, con eso tienes para empezarte a amparar, para evitar que esto se descontrole de la manera tan horrible que se descontroló en mi situación. Así es. Y para evitar un daño más grande. Y más allá del daño que te puedan hacer a ti, el daño que le van a hacer a tus hijos. Sí. A ese tipo de personas lo único que deben de hacer es dejarlas solas. No pueden estar conviviendo o seguir conviviendo con tus hijos. ¿Por qué? Porque para ellos tus hijos son instrumentos para dañarte a ti. No los ven como sus hijos, no los ven con esa paternidad normal que es de añoranza, de los extraño, los quiero ver, los amo, los adoro, mis hijos. No lo ven porque sus sentimientos son muy superficiales. Así como son muy superficiales, a ellos les da igual si los lastiman o no los lastiman por el daño que ellos vivieron en algún momento. Claro. Entonces, no tienen esa conciencia o esa empatía del daño que pueden hacer. Mucho menos hay alguna ley que los pueda detener a ellos. Para ellos no hay ley. Para ellos lo mismo les da que un policía llegue a la puerta de su casa, llegue un federal, llegue un ministerial, llegue el mismísimo juez o los 20,000 licenciados, lo mismo les da. No hay autoridad. Empieza a protegerte y utiliza todas esas recomendaciones que en este momento te estamos dando. ¿Para qué? Para evitar que el día de mañana esto se descontrole peor. Y te lo digo yo como consejo, que en algún momento, hoy por hoy, hubiera querido que me lo dieran. Sí, que te aconsejaran de esa manera, ¿no? Sí. Voy a recapitular un poquito porque ya tú con lo que expusiste ahorita, diste o hablaste de varios puntos que quería yo mencionar. Los voy a recapitular. No engancharte emocionalmente. Sí, claro. Es alimentarlos. Sí o sí, no hacerlo. Son situaciones que él pudiera llegar a utilizar en tu contra. El registrar todo, fechas, mensajes, capturas de pantalla, todo lo que pueda ser útil como evidencia. Hablar con los hijos, ¿sí? Hablar con ellos siempre de manera tranquila, calmada, en paz, con amor, ¿sí? El prodigarles este amor y este cobijo emocional que la otra parte no les está dando, no les está brindando. Quitarlos del medio, no porque hacerlos partícipes. Perfecto. Este tipo de personas son perfectos y son los que ponen todo el tiempo en medio de los hijos. Sí. Todo el tiempo los meten en medio del problema. Y llega un punto en que los mismos hijos ya se meten y de uno empiezan a intervenir. No te corresponde. No te corresponde. Es el problema ping-pong, ¿no? O sea, es entre él, ella y yo. No es contigo. Yo, fulanito, mamá, ¿qué te he hecho? ¿A ti qué te he hecho como hijo? ¿A ti qué te hice como hijo? ¿A ti cómo te traté? ¿Qué he hecho? Dar la vida por ti, estar al pendiente, buscar la escuela, buscar esto. ¿A ti qué te he hecho? A ti no te he hecho nada. Deja de seguir creyendo una versión de los hechos que no es cierta. Sí, hay que aislarlos, digamos, de ese conflicto, de ese proceso. Exactamente, hacerlos completamente a un lado. Buscar el acompañamiento psicológico, como ya mencionaste, es importantísimo tanto para ti y si es posible para los hijos, ¿no? Mira, porque necesitan aprender a procesar lo que está sucediendo. Sí, lo que está pasando. A blindarse mentalmente. Yo empecé mi terapia, que justo estábamos viendo el otro día que van a ser 3 años. Van a ser 3 años ya. Empecé mi terapia poco tiempo después de que empezó mi pesadilla.
pero yo fui a terapia cuando ya dije, yo ya no puedo con esto. Yo ya, o sea, ya estaba fuera de mí, ya era tanto la carga, tanto la presión, tanto la situación que estaba viviendo, que yo me acuerdo esa vez, en ese momento solamente estaba mi niña conmigo y nos fuimos a Cristo Rey, o sea, dije, ¿sabes qué? Vamos a soltar todo. Nos fuimos a Cristo Rey, nos fuimos al Bicentenario y terminamos en Guanajuato, y en Cristo Rey le dije, Diosito, si esta es la familia que tienes para mí marcada de ahora en adelante, que así sea, pero ya no quiero esto, ya es mucho, ya está fuera de mí, ya yo tenía problemas y me fui porque el cardiólogo de la familia con el que trataba a mi papá, en paz descanse, y sigue tratando a mi mamá, pues es muy amigo, y en su momento él me trató cuando yo me enfermé del corazón. Entonces yo llego con él y le digo, ¿sabes qué está pasando esto? Mi cara me arde, me dice, Erika, estás muy mal, necesitas desconectarte porque esto en un 2x3 te da un derrame, te da parálisis, te da un infarto, y ve la edad que tienes. O sea, yo ya llegué al clímax de todo lo que estaba viviendo, porque son situaciones muy fuertes. Cuando te tocan a tus hijos, cuando están tus hijos en medio de esto, es lo peor que le pueden hacer a una madre. Y estos desgraciados no se tocan el corazón, No. porque te quieren ver en el suelo, Hundida, hundida, y no les importa si en el proceso se llevan a sus propios hijos. Exactamente, ¿no? No les importa. Entonces yo en ese momento, cuando ya estaba así de ya no puedo más, ya necesito ayuda, justo mi prima le recomienda a mi hermano el más chico su terapeuta. Entonces, y mi hermano el más chico me dice, lo ocupas más tú, ve tú. Sí. Benditos ángeles que existen en esta vida, y la verdad es que lo agradezco infinitamente. No importa cómo, pero hoy, los mensajes llegan de alguna manera, ¿no? Sí, a quien le tienen que llegar. Hoy por hoy me levantó de estar yo completamente derrumbada, sumergida en un bote de lodo. Yo me visualizaba de esa manera. Me sacó de ahí, me levantó, me limpió, y hoy por hoy estoy de pie después de 3 años, casi 3 años. Pero fue tiempo después de haber empezado yo con todo mi proceso. Entonces imagínate, si yo te estoy dando las armas, te estoy dando la respuesta de cómo no le va a actuar, cómo no le va a cuadrar el manualito a esta persona, pues ya vas a evitar, te estoy evitando el sufrimiento, te estoy dando mi experiencia para que tú lo hagas desde antes. Desde el momento 1 te separas, ve a terapia, empieza a tus hijos canalizarlos a terapia, o con el simple hecho, yo te voy a decir una cosa, normalmente los niños están muy chiquitos. Si tú vas a terapia, el cambio que tú estás teniendo y el enfoque se lo empiezas a transmitir a tus hijos y empiezas a ayudar a sanarlos, porque tú los estás sanando con tu actitud. Con tu cambio de conducta, con tu cambio de tu manera de porque ellos están tranquilos, están serenos, están viendo bien, están viendo la manera, la dinámica y cómo estás llevando las cosas. Ellos empiezan a cambiar. Claro. Que en ocasiones, como el caso de mi hijo, el del medio, pues obviamente la prioridad hubiera sido y tenía que ser el haberlo llevado a la terapia. Pero fue como tan rápido todo que no me dio oportunidad. No hubo oportunidad. No. Entonces, aunado a lo que es el acompañamiento psicológico, el rodearte de personas, ¿sí? Que sirvan como tu red de apoyo, tu red de contención, personas que saben o están enteradas ya de tu problemática, de tu situación, sí, y que puedes confiar en ellas, y sobre todo que sabes que creen, que te creen, porque volvemos a la parte de que estos sujetos son expertos en manipular y difamar, y que son capaces de voltearte incluso a la misma familia. Sí. Entonces, sí, acercarte a la gente, repito, que sabes que sí te cree, que sí cree tu versión, ¿no? Sí, por ahí de pronto hay campañas, digo, que son de otras problemáticas, otras circunstancias, pero que es te creo en ti, sí, yo sí te creo. Rodearte o acercarte a ese tipo de personas, ¿no? Que sabes que sí te creen, o sea, saben que lo que tú estás diciendo sí, es la verdad, sí. Que en un principio dudan mucho, porque como uno no habla, uno exacto, no dice que tú
apoyo principal en un inicio es la familia, pero también la familia llega a juzgar, también la familia llega a dudar, y este tipo de personas llegan a manipular hasta Se miembros aprovechan tu de eso, familia. como tú nunca hablaste, nunca dijiste, Exactamente. para el momento en que tú ya empiezas a levantar la voz, la familia es, ¿qué te pasa? ¿Por qué te comportas de esta manera? Y Exactamente. ellos aprovechan, ¿te fijas cómo es ella? ¿Te fijas cómo me habla? ¿Te fijas cómo me trata? O sea, haciéndose las víctimas, ¿sí? Cuando detrás hay toda una historia, ¿sí? Que la familia no conoce precisamente porque por miedo, ¿sí? Por X circunstancia, no lo dijiste, no lo hablaste. Exactamente. Y uno muchas veces se queda con ese mal sabor de boca de situaciones y cosas que pasas inclusive con la misma familia, ¿no? Están sumergidos en la misma problemática y llegas a sentirte como señalada, como juzgada, no sé. Es muy difícil lo que dentro de toda la problemática que tú estás viviendo, el que le den beneficio a la duda cuando ya ha sido suficiente por lo que has pasado. Encontré un pensamiento muy bonito que habla precisamente de ese tipo de personas que en algún momento llegan a juzgar o sin saber siquiera por todo lo que tú has pasado o todo lo que tú has vivido. Y me gustó mucho, hace un rato lo platicábamos. Te lo voy a leer, dice, te presto mis zapatos, ven, te presto mis zapatos para que te sumerjas a jugar un rato en las mismas aguas donde yo me ahogué. Ven, te presto mis zapatos para que camines la vereda de mi vida y tal vez puedas comprender. Ven, te presto mis zapatos, vive lo que yo he vivido y dime si aún te molesta mi proceder. Ven, ponte mis zapatos, siéntate como me he sentido y entonces me cuentas si aún puedes ser tan cruel en la manera de juzgar. Solo sabes una parte de la historia y juzgas desde lo que puedes ver. ¿Quieres tener el panorama completo? Ven, ponte mis zapatos, camina mi trayecto y luego dime si te duelen los pies. Buenísimo. Buenísimo. Fuerte, buenísimo. profundo. Es muy fuerte. Poderoso. Profundo, pero nadie puede hablar, nadie puede señalar, nadie puede comentar nada si no lo han vivido. Si no saben Exacto. Lo que tú en carne propia sentiste, viviste y pasaste. Porque más allá de platicar lo que tú has vivido, el sentimiento puede cambiar, no puede ser el mismo, porque ellos no están dentro de ti, no saben lo que en el momento la acción de esta persona te hizo sentir, lo mal que te sentiste, lo deprimida que te sentiste, porque puedes platicarlo y a lo mejor si hay algo de empatía te van a decir, ay no manches, ¿cómo lo sufriste? ¿Cómo lo pasaste? ¿Cómo lo pudiste tolerar, pero la soportar? única persona que sabe el sentimiento que se despertó a partir de ese dolor, eres tú. Claro. Y nadie más puede venir a decir, a hablar, a juzgar o señalar por un sentimiento que ni siquiera saben. Ni siquiera lo han vivido, ni siquiera lo han sentido. No lo han atravesado. No lo han atravesado y no lo van a entender. No lo van a entender porque no son tú para empezar. No estuvieron en el momento en el que sucedieron las cosas. Y muchas veces como mujer por temor a ser juzgadas no hacemos cambios. No hacemos o no tomamos esas decisiones. Al final siempre te van a juzgar. Yo tengo una parábola muy buena que justo el día de ayer se la comentaba a mi hijo, la del burro, el niño y el viejito. Sí. Que van pasando, por ahí es muy famosa, al menos aquí en México, que van pasando por los pueblos. En el primer pueblo el niño va arriba del burro y el viejito caminando. Entonces un señor voltea y le dice, ay, ve nomás qué niño tan ingrato, el viejito va caminando y el niño va arriba del burro. Ajá. El señor lo escucha, baja el niño, al siguiente pueblo se sube el viejito. Otra persona, mira qué viejito tan ingrato, al pobre niño lo trae caminando y el burro, y él arriba del burro. Los escucha, pues al siguiente pueblo se suben los dos al burro. Mira qué par de ingratos, pobre burro, ¿cómo lo llevan? Entonces lo escucha y dice, bueno,
al siguiente pueblo van los dos caminando y el burro va solo. Ah, mira qué par de mensos, el burro va solo y ellos dos caminando. O sea, ¿qué te quiere decir? La gente siempre va a juzgar. Siempre a la va a gente hablar. nunca le vas a dar gusto. La gente siempre va a hablar. Haz lo que para ti sea lo mejor. Lo que para ti te dé la fortaleza, te dé la interés y que sea la mejor decisión para ti y para el bienestar de tus hijos. Sin importar lo que la demás gente piense. Sin importar si te van a juzgar, si no te van a juzgar, si qué van a pensar, si qué van a decir. No, mijo, tú no estás en mis zapatos, tú no has vivido lo que yo viví. Y te agradezco mucho el consejo, te agradezco mucho el comentario, pero es mi vida. Y al final, el pensar que siempre se puede salir del lugar en el que se esté, a pesar de lo que sea. Y se puede, y se los digo, aquí estoy, después de 4 años, con hijos adolescentes, después de haber sufrido una situación muy complicada, porque si de entrada, o sea, los capítulos que llevamos ahorita se les han hecho así como que, híjole, qué pesado. Los que vienen, no, los que vienen sí, vienen muy fuertes, vienen más cargados. Sí. Eso es para justo la siguiente temporada. Pues vamos a tomar esta reflexión como cierre, porque el cafecito ya se nos acabó. Ah, qué triste. Fue muy fuerte, profunda, poderosa esa reflexión. Sí. Me gustó mucho. Ya nada más para cerrar todo lo que hemos hablado en este capítulo y sobre todo los últimos puntos que mencioné. Ya dije, es muy complicado obviamente cuando estás dentro de una situación de este tipo, circunstancias complicadas que a veces nos nublan la razón, la visión, Sí. que no nos permiten ver más allá y encontrar soluciones, ¿no? Entonces, tratar de mantener la calma, como ya dijimos, dimos estos puntos, ¿no? De buscar el acompañamiento psicológico, una red de contención, personas que te crean, y a lo que me quiero referir es que tenemos o tienen que aprender a ser estratégicas, vamos a llamarle de esta manera, actuar con inteligencia. Sí, ir 2 pasos adelante, sí, siempre. Y no 2 pasos adelante. No ser reactivas. ¿En qué sentido? De reaccionar a las violencias o a las provocaciones que puede ejercer este tipo de sujetos o de personas, ¿sí? Sino ser más inteligentes. Entonces empezar a tener una estrategia, precisamente un plan de salida, un plan de acción. Sí, para eventualmente lograr salir de la mejor manera, sí, y de esta situación librarse de las garras de este tipo de personas, de monstruos, porque es la palabra que podríamos decir. Son personas que no tienen el más mínimo sentido de la empatía, no tienen el más mínimo escrúpulo. No dimensionan el daño que provocan. Exactamente, o sea, no les interesa pasar por encima de quien sea con tal de lograr sus objetivos, ¿no? Ese objetivo no es más que el dañar a la persona que ellos creen que les dañó. Exactamente. Si tú me hiciste daño, ahora yo te voy a dañar, y peor, ¿no? Exacto. Y no me importa si en el camino me llevo a mis hijos. No tienen ese sentimiento de empatía, no piensan en ese sufrimiento. Entonces, recuerden que tenemos en la ciudad de León varios lugares, varios espacios. Atención 24/7, buscando, googleando por ahí, Red de Espacios Seguros en León, Guanajuato, Centros de Apoyo 24/7, Casa Leonesa para las Mujeres, el Instituto Municipal de las Mujeres en la calle Olímpica, esquina calle Tula, Colonia Agua Azul, y Casa de Apoyo a la Mujer en la calle Egipto. Tenemos todos esos espacios seguros para la atención psicológica, atención 24/7, un lugar en el que puedan y tengan a dónde llegar, porque a veces, o llamémoslo, que hay personas que no tienen familiares o sus familiares no tienen la forma de cómo poderlo recibir, o inclusive si se van con los familiares, este tipo de personas van a saber que en dónde están. Entonces, si ya es un caso extremo, si ya es necesito un lugar en donde llegar, buscar Google, todo el mundo tenemos ahorita acceso a las redes sociales, bendito sea Dios, buscarla y buscar esos centros de acopio en los que los puedan recibir a ustedes y a sus niños. Recuerden que actualmente en el estado de Guanajuato existe una política que prioriza la protección
y la defensa de los derechos sobre todo de las mujeres y de los menores. Y de los menores. Sí, lo que es la cuestión de violencia de género. Entonces, aunado a esto, recuerden por ahí que siempre tenemos un telefonito, un número de teléfono a la mano que es el 911. Sí. Ante cualquier circunstancia, ante cualquier situación que se fuera descontrolar, ahí está ese teléfono, ¿no? Y de ahí los pueden también canalizar a las instancias, Exacto. dependencias correspondientes. Sí, ¿vale? exactamente. Entonces, se nos terminó este episodio. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué vamos a hacer? Nos falta uno para el término de la primera temporada. Uno más para terminar esta primera temporada que ha servido de introducción. Nada más una pincelada, ¿no? Que esperemos que hasta el momento les esté sirviendo para irse dando cuenta de todas estas violencias que se viven a diario, en todos los contextos, en todos los círculos, en todos los estratos. No es privativo, no es exclusivo de una condición social, económica. O sea, se vive a todos los niveles. Y entonces se trata de visibilizarlo, de hacerlo consciente a las mujeres que no se han dado cuenta, quizás por una cuestión de educación o cultural que han normalizado estos patrones. No es normal. No es normal y no es correcto y no está bien. El que se den cuenta que no están solas, no son las únicas que han vivido eso, que se puede salir de ahí, que se puede sanar, que puedes reconstruirte y reestructurarte para poder seguir adelante con una vida. La vida es hermosa, la vida es bellísima y este tipo de personas te hacen hacer una pesadilla de tu vida. Hay que recordar algo, que a veces hay cuestiones tan obvias que se nos escapan por ser tan obvias, o que para algunos nos parece muy obvio, sí, pero para otros no. Vuelvo a lo mismo. La educación, el contexto del cual vienes, donde se ha normalizado, pero jamás la violencia, un grito, un insulto, no puede venir de una persona que dice amarte. No, desde ahí, punto número uno. O sea, una persona que dice amarte no te va a violentar, no te va a dañar. No. Sí. Entonces, atentos. Y nada de que es que así soy yo, es que así me acostumbraron, es que es por tu bien. Sí, no, jamás. Hay maneras de hacer y de decir las cosas. Exactamente. Entonces, recuérdenlo, ténganlo bien presente en su contexto, obsérvenlo, estén atentos. Y digo, parece obvio, pero a veces normalizamos, ¿sí? Y estamos tan sumergidos y acostumbrados a lo que vemos en casa, lo que vivimos, lo que nos toca ver en el día a día, que normalizamos este tipo de reacciones. O sea, si nos vamos al primero, segundo, tercer capítulo, pues era algo obvio, se veía. Y eran situaciones que decías tú, ¿por qué no te saliste? Sí, o sea, era bien evidente. Foco rojo, ¿no? O sea te no era foco, un proyector, un farol, o sea, sí. Te hablaba mal, te insultaba, te minimizaba, se burlaba, era sarcástico contigo. Sí, o sea, estos focos rojos que hemos dicho se normalizan. Y muchas veces, fíjate, te voy a decir una cosa, todo esto viene de esas pequeñas o grandes carencias que tuvimos, carencias emocionales, carencias de apoyo, carencias de cariño, hasta un abrazo en algún momento que nos hizo falta, nos hizo hacernos sentir vulnerables y nos hizo bajar la autoestima y bajar todo ese tipo de situaciones, ¿no? Si empiezas ya a terapia, empiezas a darte cuenta de dónde vienes, qué carencias tuviste, empiezas a darte cuenta que a su vez tus papás las tuvieron, empiezas a entender muchas cosas y empiezas a trabajar en ti, a darte cuenta que si no te quieres, si no te valoras y si no te respetas tú como persona, nadie lo va a venir a hacer. Y cuando tienes tu amor propio, tu respeto y ese cariño hacia tu persona, lo empiezas a irradiar y a tu vida no se acercan ese tipo de personas, porque tú ya las identificas, las empiezas a ver. Entonces, ¿cuál es la clave? Empiécense a querer mucho, empiécense a valorar, a respetarse, a darse cuenta que se merecen una buena vida, que se merecen una vida tranquila, una vida en paz, que se merecen vivir los años, sean muchos o sean pocos los que le quedan, de una manera
feliz, de una manera en paz, disfrutando de la vida, disfrutando del día a día, desde que Dios amanece hasta que anochece, disfrutando cada momento y cada oportunidad que Dios nos sigue permitiendo estar aquí. Correcto. Pues también se vale, ¿no? No solo el que tengas esta vida en paz, sino que puedas encontrar la persona, sí, que te mereces. Ah, sí. La persona. Buenísimo, y eso Sí. platico, eso ya como para la tercera. La tercera temporada. Sí. Sí, entonces, nomás no se vayan como Gordon Tobogán, como le hemos dicho. No, Sí, no. hay que Es que estar. no, Es tema. Esa es otra historia, la verdad Sí. es que también muy profunda, porque en su momento, digo, no nada más es hablar de cosas malas, también cosas buenas que nos pasan en esta vida, y Dios nos manda los angelotes. En algún momento hubo una persona que me dijo: ay, señora, es que a partir de ahora sus relaciones van a ser así, pues, si no se va a quedar sola. Superficiales, ¿no? Superficiales y nada más, relación, ay, no sé cómo le llama, ocasionales. Sí, ocasionales. Ajá. Ocasionales. Le dije, sí. no, señor, pues fíjese que si va a hacer eso, mejor prefiero quedarme sola. Claro. Usted pide mucho, quiere una persona que tenga muchos pantalones. Ah, pues entonces, ¿qué le anda buscando? Oiga, pues entonces aquí no es. Entonces, yo siempre tuve muy claro de lo que quería en mi vida y para dónde iba, y que era a quién quería darle entrada a mi vida. Ajá. Siempre fue muy claro, pero eso, como dice la nana Goya, es otra historia. Muy bien. Es como para la tercera temporada. Pues recuerden seguirnos en Spotify, que es la plataforma donde estamos subiendo este podcast. Compartan nuestras redes sociales en Instagram, Facebook, TikTok. Compartan el enlace. A las personas que lo necesiten escuchar, aquí estamos. No han puesto comentarios, yo sé, son los primeros, no pasa nada, pero aquí estamos al pendiente, de verdad, con los brazos abiertos para poder apoyar, para poder ayudar, para poder ayudar a sanar todo ese proceso, y ayudar también a aconsejar el qué hacer y qué no hacer. Déjenos saber qué piensan, qué opinan, si han estado en alguna situación similar, si la han pasado, si la están pasando, sí. si creen que la relación en la que están está a punto de descontrolarse y puede llegar a ocurrir algo de lo que hemos platicado. ¡Corre, Chapulín! Sí, recuerden que sus comentarios pueden ser anónimos. Sí, siempre claro. respetando obviamente su privacidad, pero sí nos gustaría mucho conocer sus opiniones al respecto. Entonces, recuerden que seguimos aquí al pendientes. Nos vemos en el próximo episodio de Tardes de Café con Kika y Tona, Historias de Vida. Besos, bye. Excelente tarde, cuídense mucho, nos vemos pronto.